Gracias, Ángel. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto participar en estos comentarios a una obra que se preocupa por darnos un panorama general de lo que es la reforma laboral que tenemos en puerta, sus antecedentes, tanto nacionales como internacionales. Así que mi agradecimiento al doctor Pablo Franco por invitarme a la participación en estos comentarios y desde luego a Inés González, que fue quien hizo la invitación directa. También un gusto compartir esta mesa con dos especialistas en materia sindical, muy connotadas, muy reconocidas. Así que gracias a Joyce y a Susana por compartir también esta oportunidad de ver qué va a pasar con esta reforma laboral, que bueno, pues pienso que debemos estar optimistas ante la posibilidad de que esto abra nuevos caminos para el derecho del trabajo y para el sindicalismo. Esperemos que así sea. Tienen una gran oportunidad y a la vez una gran responsabilidad los que van a ser operadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de los tribunales, tanto federales como locales, de los centros de conciliación. Pero como ya apuntaba tanto el doctor Franco como Joyce, la clave de todo esto va a ser la participación de los trabajadores. Ellos van a ser los que pongan el rumbo definitivo al cambio que ya tenemos diseñado en la Constitución, en el artículo 123, fracciones 20, 18, 20 y 22 bis, y en la Ley Federal del Trabajo. Ellos son los actores principales y ellos son los que pueden hacer que esto verdaderamente cambie, porque ahorita es una reforma de papel que tenemos que llevar a la realidad. Así que ellos serán los principales actores. Bueno, pues un gusto para mí estar con todos ustedes. Por ahí viene el chat que está Alfonso Bouzas también al pendiente de esta reunión. Un saludo para don Alfonso y todos los amigos que nos escuchan y amigas que nos escuchan para esta transmisión. Bueno, en primer lugar, quiero dejar en claro que este documento tiene gran importancia porque, para empezar, una de sus virtudes es que en un texto tan breve como son 20 hojas, nos da un panorama general muy importante sobre lo que ha sido tanto a nivel nacional como internacional la libertad sindical. Cómo ha sido tratada esta libertad desde nuestra Constitución en 1917, después a través de la OIT y sus instrumentos, cómo ha evolucionado. Y todo esto, bueno, pues es una información muy valiosa para pues todos aquellos que quieren adentrarse al derecho del trabajo, porque nos da realmente un panorama que nos deja ver cómo ha sido el surgimiento de este derecho de la libertad sindical, cómo ha sido tratado, cómo ha evolucionado. En este estudio también, en estas 20 páginas, también nos deja ver que la democracia sindical, que es parte de la reforma constitucional de 2017 y de la ley de 2019, pues va a tener un impacto importante en la democratización de la vida sindical, en la renovación de sus dirigentes. Va a tener también la posibilidad para la mujer de tener condiciones de igualdad para integrar las mesas directivas. Y esto, bueno, pues es, repito, información muy valiosa para los que quieren adentrarse a conocer esta reforma. En una segunda virtud yo encuentro que nos habla también de los problemas que hemos enfrentado en la materia laboral desde aquel corporativismo que surgió en 1918 con la creación de la Confederación Regional Obrera Mexicana, liderada por Morones, y que vimos cómo con el tiempo esta organización sindical, aliándose con el poder, fue la más importante en la segunda década del siglo XX. Llegó a ser tan importante, tan influyente, que en el gobierno de Plutarco Elías Calles, el dirigente Morones, fue secretario de Industria, Comercio y Trabajo. Sin duda un elemento importantísimo para definir el rumbo del corporativismo, pues fue esta creación de la CROM, que después se afianzó esta línea del corporativismo con la creación de la CTM en 1936. Y vimos entonces cómo a través de estas dos grandes sindicales, el sindicalismo pensado por el constituyente en 1917 se fue desvirtuando.
y se fue acomodando a una connivencia de patrones de cúpulas sindicales y gobierno para ir desconociendo, ir controlando los derechos laborales de los trabajadores, concretamente los derechos de tipo colectivo. Y junto con el otro elemento, el tripartismo, se crea también en la época de Calles la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Junta Federal, con esta idea que, claro, ya en la fracción 20 del artículo 123 constitucional establecía para integrar tribunales tripartitos. Y aquí, lamentablemente, encontramos un elemento en el que las cúpulas sindicales, las cúpulas empresariales y el gobierno, con su representante, que es el presidente de las juntas, fueron estableciendo una especie de triángulo de las Bermudas, en donde los derechos de los trabajadores desaparecieron, ya no digo misteriosamente como sucedió en el triángulo famoso, no, aquí de manera muy explicable desaparecieron porque el corporativismo impuso sus reales. Y entonces la idea pues fue ejercer un control sobre los trabajadores, sobre sus organizaciones sindicales y establecer un coto de gran poder para estas centrales corporativas. Así que bueno, el documento nos deja en claro que estos problemas fueron los que desvirtuaron los derechos de los trabajadores, los de colectivos principalmente, y fueron impidiendo que tuviéramos en el seno del derecho del trabajo libertad y democracia sindical. Así que es importante que esto nunca se olvide porque diríamos, bueno, es cosa del pasado, ya sucedió lamentablemente, fueron 100 años de vivir bajo esta hegemonía del corporativismo y el tripartismo, sí, pero hay que ver hacia el futuro, no olvidándonos de lo que pasó en el pasado, porque tenemos que evitar que eso vuelva a suceder. Repito que la reforma en el papel constitucional y legal se ve muy bonita, pero requiere de muchas situaciones que deben ser atendidas para que esto pueda tener una feliz realidad en la práctica de la libertad sindical y en la justicia y en el registro laboral, en todos los aspectos que implica la reforma laboral. Así que bueno, el documento tiene estas tres virtudes que yo creo que es importante muy bien tener presente, porque el doctor Franco hizo un trabajo extraordinario de recopilación, de investigación, de darnos los elementos de toda de este origen y esta evolución del derecho sindical. Bien, el doctor Franco, desde luego, pues ya se adentra un poquito más adelante a lo que es la reforma laboral. A nivel constitucional, en 2017, y a nivel legal, en 2019, encontramos varias situaciones que son interesantes, que pues constituyen un verdadero paradigma, un nuevo paradigma, que viene a romper con ese pasado, afortunadamente, y en muchos aspectos. Tenemos, por una parte, el aspecto relativo a que los trabajadores van a ser ahora los que determinen la vida sindical. Se reformó la fracción 18 del artículo 123 constitucional, apartado A, para establecer que los trabajadores le van a dar representación a los sindicatos, o en su caso representatividad también según la fracción 22 bis, para que el sindicato pueda actuar en nombre de los trabajadores. Este va a ser el mecanismo por el cual los trabajadores van a ser lo que el doctor Franco nos comentaba, protagonistas de este nuevo derecho sindical. Ellos van a ser los que puedan definir muchas de las situaciones que va a vivir el sindicato. Sabemos bien que el sistema anterior planteaba una doble posibilidad en el artículo 371, fracción novena, que era la de tener una representación a través de lo que era el voto indirecto, ¿sí?, y secreto, o tener una participación directa a través del voto directo y secreto. Daba esas dos oportunidades el artículo 371, fracción novena. Así que uno de los grandes cambios que tenemos con esta reforma constitucional en la fracción 22 bis del artículo 123 es que ahora va a ser voto personal libre, directo, que lo agrega la ley en algunos artículos, y secreto.
Esta va a ser una gran diferencia porque esto es lo que va a permitir que los trabajadores sean los artífices de esta nueva modalidad sindical. Ellos van a participar directamente para definir varias situaciones que tienen que ver con la vida del sindicato. Para empezar, la libertad sindical, la libertad de constituir sindicatos, pues va a operar gracias a que vamos a tener este tipo de votación de los trabajadores. Voto, repito, personal, libre, directo y secreto. Van a tener la posibilidad, de acuerdo con el artículo 357, de decidir si ingresan a un sindicato, de decidir si forman un sindicato, de decidir incluso si se separan de un sindicato. En esto consiste la libertad sindical, que desde mi punto de vista, desde la Constitución se desvirtuó ya, al establecer que este sería un derecho tanto de los trabajadores como de los patrones. Si consideramos que el artículo 123 fue creado con la idea de proteger a la clase trabajadora que estaba totalmente desvalida en el sistema anterior, que se fincaba en el derecho civil, en donde la verdad, la palabra del patrón era la verdad. Bueno, entonces, precisamente los constituyentes de la llamada ala jacobina, que participaron en la discusión del artículo o creación del artículo 123, ellos lo propusieron, lo hicieron con la intención de proteger a los trabajadores, no proteger a los patrones. Así que bueno, desde ese punto de vista me parece que fue incorrecto que tanto la Constitución en la fracción 16 del 123, apartado A, como la ley hablen de esa libertad también para los patrones de formar sindicatos. Bueno, esa es una de las vertientes importantes. La otra va a ser la autonomía de los sindicatos, que van a poder ejercer sin que haya injerencia patronal. Esto es muy importante también, injerencia en el sentido de organizar sindicatos y hacer que funcionen a favor de los intereses del patrón. Otro elemento de mucho interés es la equidad en la integración de la directiva sindical a través del artículo 371, fracción novena bis, en donde hay la posibilidad de que proporcionalmente se integren esas mesas directivas entre trabajadores y trabajadoras, aunque la ley no nos dé el elemento para definirlo, pero bueno, ya es un avance. Va a tener entonces también la posibilidad del sindicato a través del voto personal libre, directo y secreto de elegir a los directivos, 371 fracción novena, definir el periodo de duración de la directiva, definir la reelección incluso de los dirigentes, y que esto también implica el derecho de los afiliados a votar y ser votados para los cargos de elección en el sindicato. Se establecen reglas de igualdad de género, se garantiza la libertad de negociación colectiva a través de dos mecanismos. Uno, que los trabajadores validen la actuación de los representantes del sindicato a través de un voto para darles representatividad para la negociación colectiva. Y también van a participar en la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Esto con los procedimientos del artículo 390 bis y 390 ter. Bien, ya me avisaron que me quedan 3 minutos nada más, es ya muy poco tiempo, así que voy aterrizando ya la participación. Es importante señalar que mañana inicia la primera etapa de esta gran aventura que va a ser la reforma laboral. Y vamos a ver cómo se van a establecer entonces los criterios por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por parte de los centros de conciliación, por parte de los jueces, tanto federales como locales. Y vamos a ver entonces que las reglas para operar esta reforma laboral van a empezar a tratar de aclararse. Se van a ir fijando los criterios por estos órganos. Y finalmente, pues van a ser los tribunales de amparo, los que definan el rumbo de esta reforma laboral. En toda ella, pues obviamente que son los trabajadores los que van a ser el artífice de esta reforma, los que tienen que participar, tienen que tomar el toro por los cuernos, como se dice, para que hagan efectivo este derecho, esta libertad sindical, para que hagan efectivo todo el bagaje de protección al sindicalismo, y que puedan definir de manera personal, directa, libre y secreta todo lo que tenga que ver con la vida sindical. Así que esto pues va a ser el primer paso para poner ya en la realidad esta reforma constitucional y legal. Esto
finalmente nos va a traer obviamente, esto es lógico, nos va a traer a la mesa los diferentes criterios que se van a ir aplicando. Los que hagan valer o traten de hacer valer los sindicatos, los que haga valer el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, los que vayan fijando los jueces, los que se vayan fijando en el juicio de amparo, que obviamente pues allá van a aterrizar todos estos problemas para definir de qué manera tenemos que entender esta reforma constitucional y legal en materia laboral, que como decía el doctor Carpizo respecto de la de 1917, era una promesa de justicia, la que implicaba el artículo 123. Bueno, pues ahora tenemos también una promesa de justicia, nueva justicia, afortunadamente en los tribunales judiciales, que es donde debe estar, y una promesa de justicia a través del órgano de registro laboral. Y finalmente, como les digo, se tendrán que fijar los criterios en la jurisprudencia. Quizás la Suprema Corte llegue a definir muchas situaciones de esta, los tribunales colegiados posiblemente. Y ante este panorama que vamos a tener, pues vamos a tener todos que andar este camino. Y como decía Machado en aquellos proverbios y cantares, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así que tendremos que empezar a hacer camino. Pero también a propósito de este camino que se vaya andando, finalmente vamos a encontrar que los tribunales son los que van a tener la última palabra. Y también, como decía Machado, a propósito de las formas en que se percibe la realidad, decía Machado, la verdad es lo que es y siempre será verdad, aunque se piense al revés. Muchas gracias.